un pueblo son palabras mayores también. Es decir, construir un pueblo, no sé si, porque perdónenme, pero estos días he hablado bastante, si les hablé de las tres formas en que se suele entender un pueblo. Hablé de eso el día pasado, cómo los griegos llaman al pueblo. ¿No? Bueno, hay en el pensamiento griego clásico se habla del pueblo con tres palabras distintas: laos, demos, oglos. Y se escriben como lo digo, para no. Laos, demos, oglos. Laos es un conjunto de personas unidas por un principio interno. El origen primero del Laos es la familia. Están unidos por los vínculos familiares. Y por ejemplo, una tribu o un clan, pues tienen un vínculo interior. O por ejemplo, otro ejemplo muy típico de Laos es el pueblo judío. Son un grupo de personas unidas porque interiormente Dios les ha dado a todos, así lo pensaban, una elección. O los polacos son todos polacos porque todos viven en la misma tierra, proceden presuntamente de unos mismos antepasados y son todos católicos. Es decir, tienen un principio interno de unidad. El oglos es lo contrario. El oglos es el grupo de personas que no tiene ningún principio de unidad y que están juntos ocasionalmente porque a veces se juntan y otras no, y ocasionalmente porque están unidos frecuentemente por la pasión. Pues oglos fue traducido al latín por la palabra plebs, la plebe. La plebe es la que sale por la calle chillando: abajo Pepito, nos ha engañado, y lo linchan. O sea, los linchamientos que ha habido en la historia, que han sido bastantes, y al final, a lo mejor, después de lincharlo, descubren que Pepito les estaba intentando salvar la vida, pero arrastrados por la pasión, lo que había que hacer es matarlo. A veces los públicos en un estadio de fútbol se parecen a oglos. La gente mata a navajazos a los partidarios del equipo contrario porque rugen contra el árbitro. Bueno, esa es la plebe, ese es el oglos. La diferencia se ve muy bien, por ejemplo, en los escritos del Nuevo Testamento. Como ustedes saben, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y siempre que dice el Nuevo Testamento, por ejemplo, chillaron, crucifica a Jesús, tal, emplea la palabra oglos. En cambio, cuando dice el pueblo judío, siempre dice laos. Bueno, pues ahora llego al punto al que quería llegar. El demos, de donde viene democracia, el kratos, el poder del demos, es un intermedio entre el laos y el oglos. El demos es un conjunto de personas que no están unidas ocasionalmente ni por una pasión, sino que están unidas para la convivencia, no por un principio interno. El demos no es el laos porque no hay un principio interno de unidad, pero tampoco es el oglos porque conviven pacíficamente.
Entonces el demos es netamente la palabra bien elegida ya en la antigüedad clásica, no ahora, para la democracia. ¿Por qué? Porque el principio de la democracia es la convivencia pacífica de individuos, que cada uno tiene sus creencias, sus opiniones, etcétera, y todos respetan creencias y opiniones y modos de vida de los demás y conviven pacíficamente, pero no tienen un principio de unidad. Por eso, si ahora voy a poner el ejemplo de España, si ahora le preguntan a alguien si España es un Laos, es decir, si tiene un principio interno de unidad, si yo le pregunto a cualquiera en España, sobre todo a un político, que me diga qué es España, se va a poner nervioso. Se va a poner nervioso porque no lo sabe. Por supuesto, como he dicho en la sesión anterior, saberlo analíticamente no se puede porque es un símbolo, pero por lo menos puedes conocer los trazos esenciales de ese símbolo. Entonces no sabe lo que es España, pero quiere convivir pacíficamente con los demás. Por consiguiente, ¿en qué consiste ser español? Fundamentalmente en convivir pacíficamente con los demás. ¿Quién garantiza eso? El Estado. ¿Qué significa entonces ser español? Pertenecer a un Estado que garantiza la convivencia. ¿Qué es entonces ser español? Tener el pasaporte español. No busquen más búsquedas porque no las hay. Entonces, ya el Estado, como por ejemplo Carl Schmitt, uno de los grandes, quizá el más grande, uno de los más grandes teóricos políticos del siglo XX, Carl Schmitt insiste mucho en que hay que distinguir entre legitimidad y legalidad. Se entiende por legitimidad el poder garantizar el poder que tienes desde el punto de vista de la naturaleza. Porque el padre o la madre tienen un poder, la naturaleza se lo da. ¿Por qué el que trabaja tiene derecho a su salario? La naturaleza se lo da. La legitimidad es lo que la naturaleza misma está pidiendo. ¿Por qué un inocente tiene derecho a que no le traten mal? La naturaleza misma lo está diciendo, es inocente. Es lo que algunos llamaron después derecho natural, ¿no? Pues bien, en el momento, y ahora vuelvo a lo que veíamos en la sesión anterior, en que todo el sistema no está basado sobre la naturaleza, sino sobre la libre voluntad de los ciudadanos libres, entonces ya el sistema no es de legitimidad, sino que es lo que dice Carl Schmitt, legalidad. Para ser español, lo que yo necesito es cumplir la legalidad de la Constitución española y de las leyes generales que hay en España. Por la legitimidad no me pregunta nadie. No. Nadie me pregunta si he educado bien o mal. Si yo tengo un hijo, nadie me pregunta si lo he educado bien o mal. Nadie me pide responsabilidades de eso. Y de hecho está empezando a pasar, ustedes creerán que les digo chistes, pero me gustan mucho los chistes como madrileño, pero en este caso no es un chiste. Están empezando a aparecer ya en los llamados juzgados de menores en España padres que llevan a su niño pequeño y lo dejan. Mejor dicho, quieren dejarlo. Le pregunto, ¿por qué? Es que no sé educarlo. Edúquelo usted. Lo que uno pensó que nunca sucedería. Responde una lógica. Bueno,
De hecho, el socialismo radical siempre ha sostenido la tesis de que la educación no debería estar en la familia, sino en el Estado. Eso es una tesis muy antigua de la democracia entendida en su forma socialista. Entonces, el pueblo soberano, para ser soberano, digo, tiene que ser primero pueblo. Pero el conjunto de gentes unidas por una misma ley no tienen una unidad interior y por consiguiente no son pueblo en sentido estricto, sino que es un conjunto de gente que viven pacíficamente unida, pero eso no tiene la suficiente fuerza como para convertirlo en un pueblo. Y eso donde se nota, en que cuando Rousseau, que era un hombre de lo más peculiar que uno se puede imaginar, ¿no? Era un hombre totalmente sentimental, todos sus escritos están llenos de sentimentalismo. Escribe el libro más famoso de educación del siglo XVIII, el Emilio. Es un todo en el que dice que lo que hay que hacer es no obligar a los niños, porque eso es una monstruosidad. Tuvo 5 hijos y según nacía los mandó a los 5 al hospicio, uno detrás de otro. Uno puede escribir pedagogía, pero hacerla en la práctica, eso ya es más difícil, ¿no? El libro no te obliga. Escribir es fácil, lo que es difícil es que llore el niño todas las mañanas, ¿no? Eso, mejor dicho, todas las noches. Eso es lo que ya es una pedagogía más complicada. Bueno, pues Rousseau, en su teoría, sostiene que la verdadera democracia es la democracia que se llamó asamblearia. Es decir, las decisiones políticas se toman por aclamación. El pueblo unido dice, haremos tal cosa o tal otra. ¿Por qué? Porque el pueblo soberano tiene, como pueblo soberano, tiene una voz. Lo que pasa es que eso, lamentablemente, no sucede ni en Suiza, que es el país que lleva más fama de ser democrático al respecto y en donde todavía las asambleas populares tienen un cierto papel. No en vano, Rousseau vivió en Suiza mucho tiempo. No sale, no funciona, no lo puedes hacer funcionar. Y entonces aparece perdón, todavía añado más. Si ustedes han leído Du Contrat Social, el famoso libro de Rousseau, Contrato Social, ahí dice que la voluntad popular no es una suma de las voluntades individuales, porque eso es imposible, entre otras cosas porque están cambiando todo el rato, sino que es más bien una resta, es lo que hay de común en todas las opiniones. Y eso es sagrado para él. Pero esa voluntad es tan importante que él dice, es otro de sus textos famosos, que si alguien en la sociedad no quiere ser libre, porque ser libre es vivir en la voluntad popular, el pueblo es libre y es soberano, por consiguiente, vivir como pueblo es ser libre. Si alguien tiene una opinión contraria a la voluntad popular, ¿qué podemos hacer? Un loco estilo Rafael Elvira, como yo, que de pronto dice, me da ganas de hacer la voluntad popular. Ya está, no quiero. Y entonces dice Rousseau, al que no quiera ser libre, le obligaremos a ello. Es uno de sus textos más famosos. Bueno, ustedes dicen, no puede ser. Pues eso que ustedes dicen es lo que dijeron sus contemporáneos. Rousseau es el padre de la democracia porque habla de la soberanía popular.
pero ya desde el primer momento eso se convirtió en un dogma, pero se sabe que, no sé, como estoy buscando un ejemplo parecido en la religión cristiana, ¿no? Pues no sé, lo que sea, ¿no? El dogma X, que no se puede matar, pero luego mucha gente mata, ¿no? Ya sabemos que, bueno, aquí todavía es peor, ¿eh? Es un dogma inamovible, pero que no se puede llevar a la práctica en ningún caso. Y entonces, por no renunciar, o sea, en vez de decir la soberanía popular, no solo es un concepto falso porque no hay pueblo, sino que es un concepto falso porque no se puede llevar a la práctica. Entonces, en vez de reconocer eso, se sigue manteniendo que el pueblo es soberano. Pero entonces la pregunta a los políticos es, ¿y esto ahora cómo se come? Y entonces aparece el famoso Abate Sieyès, que como ustedes saben es el padre de la teoría, durante la época de la Revolución Francesa, es el padre de la teoría de la democracia representativa. La democracia no consiste en la asamblea, porque no se puede. Pues entonces tendremos que hacer una democracia representativa. ¿Qué es la democracia representativa? Es aquella en la cual lo que nos une son al menos dos cosas. Una, el deseo de convivencia pacífica, y dos, aceptar las reglas del juego de esa convivencia pacífica. Las reglas del juego son las leyes de la democracia representativa. Es decir, votamos cada 4 años, cada 5 años, a nuestros representantes. Los representantes, pues cada uno vota al que les gusta, al que le gusta. Y entonces, pues hay diferentes tipos de representantes, de un partido, de otro, y ya está. Y entonces, el problema de la democracia representativa, y es curioso que en el contrato social, Rousseau dice solemnemente que los partidos, no, si dudan de, si piensan mal de mí, que no me parece mal que piensen mal de mí, pero en este caso pueden ir a los textos y comprobarlos. En el contrato social, Rousseau dice, los partidos son una institución antidemocrática. ¿Por qué? Porque si hay varios partidos, no hay una unidad popular. Entonces, es bien sencillo. ¿Cómo intenta resolver eso la democracia representativa? Diciendo, sí que lo hay. ¿Por qué? Porque aunque pierdas, has reconocido que aceptarás perder y que la próxima vez a lo mejor ganas tú. Entonces, en lo que estamos unidos es, y de ahí viene otra expresión típica y famosa de los estudiosos de filosofía política en la segunda mitad del siglo XX, la expresión es democracia procedimental. Es decir, en la democracia representativa lo que es inamovible son los procedimientos, porque los procedimientos garantizan que ese mínimo de unidad popular se mantiene. Si resulta que no hay una única voluntad popular y tampoco respetamos los procedimientos, entonces ya sí que no hay el mínimo de voluntad popular. Porque siente, cuando en unas elecciones se hace trampa, es un pecado mortal democrático. ¿Por qué? Porque está rompiendo lo único que en el fondo nos está uniendo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahora creo que estoy hablando de nuestros días, ya ahora enseguida ya paso porque tengo que cumplir. ¿A qué hora termino? 11 menos cuarto me parece, ¿no? 10:50, bueno,
Todavía me tienen que soportar ustedes unos minutos. Si quieren, claro. Libertad, estamos en democracia. Entonces, ahora pasaré a la última cosa, al último punto que quería tratar, que era sobre el gobernante. Pero vamos a terminar primero esto. ¿Qué está sucediendo ahora? Pues algo que ya en el mundo griego se sabía, donde había una filosofía política preciosa, y el mundo griego clásico, quiero decir, y es que una democracia funciona sin problemas cuando aquellas personas que viven en sociedad no tienen problemas. Es decir, si todos somos individuos que pensamos como queremos, puede que haya conflictos entre nosotros, como es normal, a no ser que todos vivamos bastante bien, en cuyo caso a nadie le gusta poner en peligro sus propiedades, sus posesiones, etcétera, etcétera. Por consiguiente, pensamos que vamos a llegar siempre a acuerdos pacíficos razonables, al famoso consenso, que es otra de las palabras mágicas de la democracia. Por eso Aristóteles, que conoce perfectamente lo que es la democracia, dice: la democracia pivota sobre dos grandes principios: garantizar la convivencia y tener una clase media amplia. Sin una clase media amplia, la democracia no se puede mantener. ¿Por qué? Porque todo el que sale perdiendo empieza a molestarse. O sea, he perdido en las elecciones, ya sé que la próxima vez podré mandar, pero es muy teórico, porque claro, si usted le da X dinero a cada parlamentario, el partido que ha sacado 80 se lleva una pasta, no sé cómo se dice eso en Perú, se lleva mucho dinero. En cambio yo, que he tenido mala suerte, y la gente, todos los políticos cuando pierden unas elecciones dicen las mismas cosas, ¿no? O bien los más humildes dicen nos hemos equivocado, o bien lo más normal es decir el pueblo no ha captado nuestro mensaje. No es que nosotros seamos tontos, es que el pueblo no es suficientemente listo y no ha captado que lo que le interesaba era votarme a mí. Bueno, entonces ya, para quedar un poco bien y que el pueblo no note que le está llamando idiota, dice: no hemos sabido explicar suficientemente nuestro mensaje. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te equivocas retóricamente, otro punto, dice otra de las cosas que dice Tocqueville: en la democracia el sistema de comunicación es central, porque cuando hay varias cosas seguras e intocables, las columnas fundamentales no hay que discutirlas y no desconfías, pero cuando todo es discutible, o te enteras de lo que pasa o sales perdiendo. Por consiguiente, en el sistema democrático la transparencia comunicativa es absolutamente fundamental, y por eso cuando falta transparencia se queja todo el mundo. Por cierto, que eso forma parte de la mentira, porque no puedes ser completamente transparente. Eso no es verdad. Es imposible ser completamente transparente. Pero bueno, eso lo dejo entre paréntesis. Lo cierto es que es lo cierto. Que en los partidos, como estaba diciendo, cuando ganas te llevas mucho más dinero. Cuando te llevas mucho más dinero puedes ganarte la simpatía de los comunicólogos, que es muy importante, y puedes pagar una campaña electoral, que es muy importante. Y si no tienes eso, no lo puedes hacer. Por consiguiente, la igualdad de oportunidades es siempre un problema en la democracia representativa. Si tú tienes dinero y yo no,
no hay igualdad de oportunidades. Pero si el Estado dice todos tienen el mismo dinero, entonces el que es querido por el 70% de la población puede protestar y decir, un momento, que la mayor parte de la población me quiere a mí. Si le das el mismo dinero a los otros que son unos fifiriches, entonces esto es una injusticia. Es decir, hay un problema foncier, que dirían los padres de la democracia, radical en la democracia representativa, que es extremadamente difícil establecer un sistema de justicia adecuado. ¿Cómo equilibrar un sistema así? Pues es muy difícil. Y de hecho, el problema number one de los partidos en las democracias occidentales es pura y simplemente su financiación. Bastantes problemas tenemos económicos todos como para pagarle dinero a un partido, porque siempre los partidos tienen muy pocos afiliados y los afiliados que hay pagan poco, pero las encuestas cuestan mucho y la gente que se mete en política también quiere su pequeño dinerito. Entonces, ¿de dónde viene el dinero que no tienes? Pues no se sabe, hasta que al final se acaba sabiendo. No se sabe hasta que se acaba sabiendo. Y en todos los países la mitad de los políticos están bajo sospecha. Es como el Tour de Francia, que en los últimos 10 años los 3 primeros clasificados casi todos se han dopado. Luego eso te enteras más tarde, pero están dopados casi todos. Porque para ganar el Tour de Francia hay que tomar algo más que Coca-Cola, si no lo consigues. Pues con los políticos es igual. Todo el mundo entra en política diciendo que el problema es ético y que hay que acabar con la corrupción, y casi todos salen de la política porque lo llevan ante el juzgado. En el intermedio, ¿qué ha sucedido? El intermedio ha sucedido porque el ser humano es débil, por una parte, y por otra parte, que la estructura te lo está facilitando. Porque es obvio, y puedo ponerles casos concretos, que si tú te prestas a traer unos dineros al partido que no están del todo y no te quedas con un pequeño porcentaje, te estás arriesgando, eres un pardillo, no sé cómo se dice eso aquí, un tonto. Por consiguiente, hombre, como están ustedes tan serios, les conté el otro día, es que ya no sé dónde lo cuento, lo que me pasó de estudiante cuando íbamos con mis amigos al teatro en Madrid, que los madrileños son gente muy divertida. Y iba con mis amigos cuando éramos estudiantes a los teatros y a la zarzuela, a la ópera, con entrada que se llama de clac. Es decir, se compra en un bar unas entradas muy baratas con la obligación de aplaudir, porque todo teatro necesita la organización, que alguien caliente el ambiente, ¿no? Porque a veces, pues, un poco de frialdad y claro, queda fatal que no haya aplausos, ¿no? Y entonces, una de las veces fuimos al Teatro de la Zarzuela, ya Manolo me lo ha oído eso varias veces, y el patio de butacas había muy poca gente, y a nosotros nos habían dado entradas más bien arriba, ¿no? Entonces, en el descanso del primer acto fuimos al acomodador y le dijimos, oiga, nos está costando mucho trabajo calentar el ambiente porque estamos muy arriba y aquí en butacas hay muy poca gente y queríamos ver a ver si usted nos pasaba a butaca. Entonces el acomodador, que era un filósofo madrileño, nos dijo, bueno, si hay un estímulo, entonces
le estimulamos convenientemente. Pasamos al palco. Pues, resulta que en política pues uno se sacrifica con algún estímulo, porque si no, ¿para qué lo vas a hacer, no? Entonces yo lo que quería decir es, y con eso paso, porque aquí hay una cantidad de puntos muy interesantes pero interminables, que hay que distinguir siempre entre la dimensión personal y la dimensión social. Distinguir no es separar. No puede haber una persona fuera de sociedad, ni una sociedad que no esté formada por personas. Va unido, no se puede separar, pero se puede distinguir. Entonces hay veces que hay personas muy honradas en una estructura social suficientemente honrada, y entonces eso funciona muy bien. Otras veces hay gente poco honrada en una sociedad bastante poco honrada estructuralmente, y entonces poco a poco se van maleando. Es decir, hay todo tipo de combinaciones posibles. Eso ya también está descrito por Aristóteles. Aristóteles plantea el problema clásico en democracia de si es lo mismo el buen ciudadano, nosotros diríamos ahora la buena persona, no, el buen ciudadano, diríamos el buen demócrata, y la buena persona. ¿Es lo mismo o no? Entonces dice, bueno, si el sistema es un poco corrupto, la buena persona lo va a tener difícil para sobrevivir ahí. Entonces, que coincida la buena persona y el buen ciudadano en el sentido que se adapta bien a la situación que hay. Es difícil, y ese problema ha existido siempre y sigue existiendo. En la medida que la estructura va facilitando más la corrupción, porque no hay ningún sistema absolutamente corrupto, ni ningún sistema absolutamente bueno, sino que hay sistemas mejores y peores, o que facilitan más la corrupción o la facilitan menos. Y luego hay personas pues que son más virtuosas y otros más viciosos, ¿no? Y con todo eso se hace una mezcla, ¿no? Entonces, no se escandalicen con las cosas que puedan pasar en Perú, que no sé cuáles son. Ustedes me entienden, yo no soy quien para juzgar. Lo único que sé es que es un país maravilloso. Pero sí sé que algunas veces aquí la gente se queja. Yo lo que les quiero decir es, vayan a cualquier otro país y verán que todos tenemos mucho trabajo por delante. Todos tenemos mucho trabajo. Es decir, el nivel estructural y personal es un poco distinto en cada país. La coloratura, como diría un músico, es distinta en Estados Unidos, en Perú, en España o en Alemania. Pero todos participan de las dificultades estructurales de la democracia representativa. Todos. No es un problema exclusivamente de personas, es un problema de las dificultades estructurales, que son dobles o a dos niveles. El nivel estructural de la organización política de las asambleas y los partidos, y el nivel de fondo, que es al que me he referido al principio de la sesión anterior, que es cuáles son los principios sobre los que construimos la sociedad, la familia o el individuo, la iglesia o el Estado. Es decir, son esos dos niveles que son los mismos en todas las democracias actuales, los que provocan los problemas, la mayor parte de los problemas. Luego, aparte de eso, aparte de esos dos problemas que los tenemos todos, luego hay países como Perú que tienen gente excelente y otros países que tienen menos gente excelente. Pero eso ya es el plano personal. Perdón, sí. Sí, como usted explicaba la diferencia entre la legitimidad y la legalidad, ¿no se supone que la legalidad debería responder a esa legitimidad? Es decir, las leyes deberían ir, digamos, sí, acercarse al menos un poco a esa legitimidad.
Tiene usted toda la razón, y de hecho ese tema ha sido también tratado, y el tema se puede, como todos los temas, retorcer. Es decir, que los legitimistas son los llamados tradicionalistas. Tradicionalistas tienen mal nombre, primero porque han perdido, porque triunfó la democracia, y segundo porque algunos son gente un poco rígida, algunos. Y entonces las rigideces no son buenas. La seguridad sí, pero las rigideces no son buenas. Entonces, los tradicionalistas son legitimistas. Entonces, lo que tienden a decir es, tiene que haber una legalidad que sea armoniosa con la legitimidad. En cambio, los que son demócratas radicales, como por ejemplo Hans Kelsen, que es el gran padre del positivismo jurídico-político, lo que dicen es, el sistema democrático, como hemos visto antes, es un sistema estrictamente legal. Por consiguiente, la legitimidad es cumplir la ley. Sí, los tradicionalistas tienden no a suprimir la ley, pero a acercarla a lo legítimo, mientras que la democracia tiene la tendencia a convertir la legitimidad en el puro cumplimiento de la legalidad. Y luego hay la democracia cristiana, que siempre son gente muy curiosa. Tengo muchos amigos demócratas cristianos, o sea que, por favor, yo quisiera que nada de lo que digo se interprete en el plano personal. Es una argumentación de ideas en la que me puedo equivocar, pero las personas son otra cosa. Hay grandes y magníficas personas con muchos puntos de vista, y muchos de ellos, que son grandes amigos míos, pensamos distinto en estas materias. Los demócratas cristianos son los que hicieron un esfuerzo enorme para acercar legitimidad y legalidad a través de la idea de derecho natural. Sí, el derecho natural es un derecho cuasi divino, porque como Dios crea la naturaleza, entonces en democracia no se puede recurrir a la religión, porque cualquier religión vale. Pero sí se puede recurrir, dice la democracia cristiana, a los principios generales de la ley natural. Y entonces, para ellos, la legalidad que el poder político establezca, para que sea legítima, tiene que estar de acuerdo con la ley natural. Entonces, esa es, por decirlo así, una solución intermedia que ha sido muy típica en muchos ambientes del siglo XX. Bueno, entonces, para pasar finalmente al... siempre es difícil el arte del gobierno. Le llamo arte del gobierno porque lo más difícil del gobierno es el arte. Hay diferentes modos de saber, como ustedes saben. El saber teórico, el saber práctico, que es saber comportarse, lo que se llama clásicamente la praxis, es saber comportarse en la relación social. Y luego hay el saber que se llama técnico-artístico, porque tiene dos dimensiones. Una que pone más énfasis en la utilidad y se llama saber técnico, y otra que pone más énfasis en la belleza y se llama artístico. Pero en ambos casos se trata no de un saber teórico de ideas ni de un saber comportarse, un saber práctico, sino de un saber hacer. Quiere decir, hay un producto externo. Si yo soy justo, pues hago algo. No estoy simplemente pensando. Si yo simplemente pienso en la justicia, pues a lo mejor resulta que pienso que habría que ayudar al ecuatoriano.
Y sigo pensando que hay que ayudar al ecuatoriano y estoy de acuerdo con la justicia del ecuatoriano y me voy a dormir para seguir pensando en la justicia del ecuatoriano. Bueno, yo tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, la justicia se expresa en algún tipo de acción. Pero esa acción no implica producir algo que no existía. En cambio, lo propio de la técnica y el arte es que haces un objeto que antes no existía. Puede ser un auto o puede ser un cuadro para colgar, ¿no? Según ponga más énfasis en la utilidad o en la belleza. Y ambas cosas, por lo demás, no se pueden separar completamente, ¿no? Pues bien, cualquier actividad que los seres humanos llevamos a cabo, si la queremos llevar a cabo bien, tiene una cierta unidad de esas tres dimensiones. Si queremos actuar bien, en primer lugar lo que tenemos que hacer es pensar la idea. ¿Qué es esto que voy a hacer? Vamos a estudiar el caso. En segundo lugar, viene el entrenamiento, la praxis. Ahora voy a ver cómo esta idea aprendo a realizarla. Sí, no nacemos sabiendo ser justos, no nacemos sabiendo ser prudentes. Tenemos que aprender las virtudes éticas, los hábitos éticos, y para eso necesitamos entrenamiento. Hay que repetir actos. Pero luego, todo lo que hacemos habitualmente en la vida tiene un aspecto técnico, que es el modo en el cual nosotros llevamos a la práctica esa justicia o injusticia, esa prudencia o imprudencia. Siempre hay una dimensión. Aquí siempre cito, porque yo siempre cito a mi padre en las clases, que decía de vez en cuando, me decía, ese señor lo que ha hecho no está mal, pero lo ha hecho tan feo que en realidad lo ha hecho mal. Es decir, tú no puedes llevar a cabo una acción que sea buena, por ejemplo, ir a Ecuador y con unos grandes sacos de alimentos, y entonces estás haciendo el bien. Eres una persona justa con las personas en dificultades, y cuando llegas se lo tiras. Y el ecuatoriano dice, tengo hambre, pero quédate el paquete. Eso es muy feo, eso no se hace. Entonces, me parece un buen ejemplo, porque si ustedes miran tantas acciones que llevamos a cabo nosotros en la vida, verán que fracasan a veces, con frecuencia, porque nos falta el elemento técnico-artístico. Típico de lo que estoy diciendo. El padre que ha estudiado, porque le han dicho que es muy importante, un par de libros de educación, que además es más bueno que el pan, y que educa fatal a sus hijos. ¿Por qué? Porque el elemento artístico en la educación es muy importante. Porque si no tienes en cuenta el elemento técnico-artístico, puedes incluso hacer que la otra persona entienda lo contrario de lo que le estás queriendo decir. Por eso, aquí sigo acercándome al tema, por eso un saber que en la antigüedad clásica era de una importancia extraordinaria y que hoy día no se enseña, cuando se debería enseñar mucho más que en la antigüedad clásica. ¿Por qué? Porque en democracia debería ser imprescindible. Es la retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica es el saber decir. El ser humano se caracteriza, eso lo vimos el primer día,
porque es el ser que dice. Ahora, si no sabes decir, la fastidias continuamente. Vas en Japón, quieres mucho un matrimonio, te invitan a comer, le llevas a la señora unas rosas rojas y el marido te mata. Pero hombre, si yo les quiero mucho y venía aquí, sí, pero tu retórica es lamentable porque no te has enterado que en Japón las rosas rojas significan una cosa que el marido no podía aceptar. Es un fallo retórico. Fallos retóricos hay múltiples y generan. Los únicos que no han estudiado pero manejan un poco la retórica son los políticos y los comunicólogos. La gente que se dedica a comunicación aprende algo de la retórica clásica modernizada, por decirlo así. Y por eso, si el resto de la población no estudia retórica, pues entonces lee un periódico y se lo cree. Lo primero que tienen que hacer ustedes al leer un periódico es no creérselo. ¿Por qué? ¿Porque miente? Bueno, por supuesto, mienten muchos, no todos, pero porque todos están diciendo lo que les interesa decir. Y por consiguiente, si ustedes no captan el toque retórico, pues están engañando continuamente. Entonces, ¿quién tiene que ser un gobernante? Alguien, punto uno. Y ahora no me estoy refiriendo al presidente del gobierno o al ministro de Economía. Me estoy refiriendo al gobernante, es decir, el padre y madre de familia gobierna, y ya lo creo que gobierna. Por cierto, uno de los fallos gordos de la democracia es que al ser la familia muy débil, la gente no aprende a gobernar, porque el primer sitio donde se aprende a gobernar es gobernando la familia. Entonces, cuando uno no le ha tocado gobernar familia, no le cuesta trabajo aprender a gobernar, porque se convierte en un niño bonito, que vive de papá. Cuando vives todo el rato de papá, pues no sabes lo que es. Te puede pasar. Ahora hay montones de esos en España, y la gente vive hasta los 40 años y más en casa de sus padres. Viven como pachás. Tienen un hotel de primera categoría y encima les ponen de presidente de una empresa o de cualquier cosa de esas. No saben ustedes ya el chiste, ¿no? No, es que para que no se aburran. No. Hijo mío, tienes que levantarte. No, mamá, no, que no quiero levantarme. Levántate, hijo mío, que tienes que ir al colegio. No, no quiero dormir más. No, levántate, que tienes que ir al colegio, que eres el director y tienes 40 años. Por favor, aquí a ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, el gobernante de cualquier tipo de organización que sea, en primer lugar tiene que aprender el gobierno, que implica todo un saber que no se enseña. Incluso en la escuela de negocios se enseñan técnicas de dirección, pero que está muy bien. Pero gobernar es un saber que desde la antigüedad clásica está muy desarrollado. Hay grandes genios de la filosofía del gobierno. Plutarco de Queronea, por ejemplo. Plutarco ha sido citado durante casi 2 milenios continuamente porque tiene una sabiduría del gobierno formidable. O Xenofonte, o Cicerón, o luego en la Edad Media y al comienzo, sobre todo en la Edad Moderna, hay los famosos espejos de príncipes, cómo educar al que gobierna. Entonces el que gobierna era el príncipe, ¿no? Gracián, por ejemplo, tiene un tratado acerca de enseñanza del gobierno que es extraordinario, ¿no? Entonces, no se consideraba que alguien pudiera llegar a gobernar si no adquiría primero la ciencia, que es filosofía en el fondo, filosofía del gobierno. Aquí en Sudamérica, el que lo sabe,
siento decirlo porque está aquí presente Manuel Alcázar, y poca gente más sabe que para gobernar hace falta la filosofía del gobierno. Se creen que puede gobernar de cualquier manera. Y es una sabiduría bien profunda y bien bonita y bien difícil. Ahora, por ejemplo, y pido perdón porque no me gusta poner este tipo de ejemplos, pero se me va a escapar porque es muy plástico. Ahora en España, y ya se está empezando a decir, incluso la gente que no le quiere, hay gente que no le quiere, como siempre en la vida. El que sabe de gobierno de España es el rey. Y hay gente en los partidos políticos que te dan ganas de echarte a llorar cuando les ves manejarse. Pero es que el rey le han educado para gobernar. ¿Y cómo? Ha tenido profesores magníficos de filosofía de gobierno, y muchos años. Es decir, en primer lugar, por consiguiente, hay que saber la teoría. Luego hay que aprender la virtud, porque la virtud es el hábito de acción práctica. Y es muy fácil decir ser justo, pero es muy difícil saber serlo. Y eso hay que aprenderlo. La escuela de negocios, espero que no me deje mentir, la escuela de negocios antes no hablaban para nada de ética y lo consideraban ridículo. Estoy hablando de la verdad. Ahora, como se ha puesto de moda la Business Ethics, pues todas las escuelas de negocios tienen una asignatura de Business Ethics. Pero me ha tocado hablar mucho con amigos que son profesores de escuela de negocios, a veces de Business Ethics y otras de otras cosas. Y hemos hablado sobre si era oportuno poner esa materia o no. Porque hay autores disputantes, que decían los romanos. Hay gente que dice, no hay que poner Business Ethics, sino que la gente tiene que portarse bien y punto. Otros dicen, hay que cumplir los reglamentos y el resto, que cada uno haga lo que quiera, que cumpla el reglamento. Recuerdo un coloquio en el que me tocó hablar, hablaba también el director de estudios de la escuela de gobierno más antigua probablemente de Europa, que es l'École Nationale d'Administration Publique de París. Y dijo una cosa hace unos pocos años que dejó asombrado a la gente, y es no sabemos lo que hacer. ¿Y por qué? Ustedes son la mejor escuela. Es un modelo, los americanos no tienen unas escuelas de formación de gobierno como las francesas. ¿Por qué no saben ustedes lo que hacer si son tan buena escuela de gobierno? Y dijo, porque hemos funcionado durante todo el tiempo con la idea de que bastaba cumplir las reglas políticas y empresariales, y ahora hemos descubierto que también hace falta la ética y no sabemos cómo hacerlo. Bueno, entonces, tú puedes decir, basta con reglas. Tú puedes decir que todo el mundo se porte bien y basta. Tú puedes decir, sí, vamos a poner una super asignatura de Business Ethics. Pero para mi juicio, la respuesta es bien sencilla. Y es, si no aprendes a portarte bien, una asignatura de portarse bien no te va a servir para nada. De manera que desde ese punto de vista yo no pondría una asignatura de Business Ethics. ¿Por qué? Porque cuando todo lo que te cuentan en las otras asignaturas no tiene nada que ver con la ética y luego te ponen una asignatura de ética, la gente se ríe de la ética. Entonces, ¿qué hace falta? Aquí me acuerdo de Juan Antonio Pérez López, que no era muy partidario de la asignatura, sino de que todos los profesores fueran éticos. Vamos, un momento. Si los profesores en sus asignaturas demuestran formación ética, pues la gente, al ir viendo el ejemplo que le dan los profesores, irá aprendiendo un poco de ética, como la hemos aprendido todos en la familia.
por el ejemplo de los padres, que es el lugar primario donde se aprende la ética. Es muy difícil aprender ética como no la aprendas en la familia. Bueno, pero una cosa es saber hacer y otra cosa es comprender por qué haces. Cuando comprendes por qué haces, lo sabes hacer mucho mejor y te cuesta mucho menos trabajo. ¿Para qué sirve entonces la asignatura de ética? No para enseñar ética, que no podría, porque la ética no es teórica, es práctica. Lo que sirve la asignatura de ética, y es fundamental, es para enseñarme a entender por qué me porto bien. Y eso es importantísimo, porque te refuerza mucho el modo de comportamiento, te enseña a mejorar y a entender. Y por consiguiente, la idea es esa, una vez más. En la facultad donde daba clase todo el mundo decía que yo era el anti-aristotélico, pero aquí no hago más que citar a Aristóteles. No soy anti nada. Hay cosas que me gustan y otras no, pero anti no merece la pena. Entonces, pero, ¿qué decir? Aristóteles, al comienzo de un libro maravilloso, que 2400 años después se sigue comentando, que es la Ética de Nicómaco. En la Ética de Nicómaco, lo primero que se pregunta es, que dice es, voy a escribir acerca de la ética, y dice, y escribo para los que se portan bien. Van a decir, pero oiga, si escribe para los que se portan bien, se podía agarrar el trabajillo. Y dice, no, es que los que no se portan bien no van a entender nada de lo que yo diga a continuación. Y como no entienden nada y yo lo digo en serio, pues se van a reír. Porque todo el que toma una cosa, todo el que se enfrenta con algo serio y no lo entiende, se ríe de ello. La esencia del chiste es presentar una cosa como seria y luego se ve que no era seria. Y entonces eso provoca la risa. Entonces, cuando tú cuentas en serio la ética, que hay que aprenderla día a día, y piensas que el que te escucha va a hacerte caso, el que te escucha se echa a reír y tal. O sea, que hay que portarse bien, ¿no? Eso es lo que tú dices porque te han pagado para que me lo digas, pero luego ya me cuentas de verdad qué es lo que de verdad estás haciendo. Aquí, como se suele decir de una manera muy hispánica, aquí entre nosotros ya dime de qué va el asunto, ¿no? Bueno, entonces el gobernante tiene que conocer la filosofía del gobierno, tiene que aprender la virtud. Ahora en las escuelas de negocios hay en casi todas una asignatura de Business Ethics, en la cual generalmente el centro de la enseñanza está en la virtud, lo cual está muy bien, pero no me parece suficiente. Entonces seguro que les hablará mucho de que hay que ser virtuosos y las 4 famosas virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, etc. Por aquí yo me atengo a lo que decía mi maestro Antonio Millán Puelles, que tiene un libro precioso al respecto, ¿cómo es? Siempre se me olvida el nombre, el realismo en la ética. No es exactamente así, sino que es muy parecido el título. Entonces lo que él dice es, no es verdad que haya 2 tipos de ética, como se ha dicho mucho en la filosofía, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la ética del deber y la ética de la virtud. Y él dice, y a mí me parece brillante como lo dice, esas 2 éticas son una y la misma. ¿Por qué? Porque las virtudes lo que hacen es enseñarme a cumplir deberes. Los seres humanos tenemos deberes. Si yo me porto mal con mi madre, en
esta sociedad individualista y superficial en la que vivimos, se entiende por obligación lo que manda la ley, y el resto, anchas Castilla. Cada uno es libre para hacer lo que le dé la gana, con tal de que cumpla la ley. Por consiguiente, ¿qué significa obligación? La ley. Pues bien, yo opino, por ejemplo, que no debo pagar impuestos. Es mi opinión, democrática. Pero la ley me obliga a pagarlo. Ahora bien, si yo tengo un buen asesor financiero, a lo mejor pago menos impuestos. Legalmente, por supuesto. Pero tiene arte. Entonces, ¿qué hago yo? Buscar el asesor financiero. Porque la obligación del impuesto me importa un rábano. Está enferma mi madre. La ley no me obliga a nada. No me obliga a ir a verla, tal. Ella ya pagó impuestos y la seguridad social le paga el hospital. Si yo no voy a atenderla, me siento el más miserable de los hombres. ¿Qué quiere decir? Las obligaciones son primariamente interiores, no exteriores. Las obligaciones son interiores. Si yo me puedo saltar una obligación exterior sin hacer mucho daño a nadie, ¿me entiendes lo que quiere decir? Sin hacer nada ilegal, me la salto. Pero yo no puedo saltarme una obligación interior. No puedo, mejor dicho, puedo. Pero el resto de mis días me estoy preguntando por qué lo hice. No, decía, perdón un momento solo, me parece que les conté, pues ya, Manolo, lo cuento tantas veces, la culpa es de Manolo, que me pone a dar clases, la entrevista con el profesor Spemann en la Frankfurter Allgemeine Zeitung, se lo conté, una de las preguntas que le hacían en una entrevista, el profesor Robert Spemann, que es una maravilla de persona, ¿qué es lo que más teme usted en la vida? Y la respuesta nunca la he olvidado. En lo externo, caer en manos de alguien que se considera mi enemigo. En lo interno, lo que más temo en la vida es tener asco de mí mismo. Es una respuesta impresionante. Perdón. ¿Qué habría pasado en ese contexto de la mamá enferma, no ir a verla, sentirse desgraciado? ¿Qué habría pasado si no se sentía desgraciado? Pues lo que habría pasado es que el ser humano siempre puede crecer o decrecer, que es lo característico del humano en todas las cosas que se refieren al espíritu. Podemos crecer o podemos decrecer. El ser humano lo que no puede es quedarse en la neutralidad. Es decir, o vamos siendo cada vez más justos o vamos siendo cada vez más injustos. O aprendemos poco a poco a beber lo adecuado, es decir, cada uno tiene que verlo. Un pisco sour al día, medio o dos, lo de cada uno. O aprendemos a eso, que no es tan fácil, porque lo más fácil es decir, como el tabaco, lo más fácil es decir, si fumo uno, fumo todos. Entonces no fumo. O decir, de algo tengo que morir, pues a fumar, que son 2 días. No, lo difícil es fumar 3 o 4 pitidos al día, si te gusta, porque eso no te daña. Pero para eso tienes que tener virtud, que es virtud de autodominio. Ahora, si en vez de tener virtud tienes vicio, un día fumas 5, al siguiente 7 y al final ya es que no te quitas el cigarrillo de la boca, porque no puedes. Es decir, tanto la virtud como el vicio crecen, no hay quien lo pare. Entonces, ese señor que usted me ha dicho, le llevó un tiempo llegar a ser tan animal, porque eso es un animal. Mejor dicho, los animales no se portan tan mal. Porque los animales se mueven siempre dentro del instinto y solo el ser humano, por ser libre, puede rebajarse por debajo de la propia naturaleza. Es decir, los animales son bestias,
pero no tienen la crueldad refinada que puede tener un ser humano. Porque un ser humano puede alzarse miles de kilómetros por encima de un animal y puede caer por debajo de los animales. Eso es lo típico de los humanos. Bueno, entonces, tenemos que acabar. Me quedan solo 5 minutos. Entonces, hay que aprender a portarse bien. No, y eso implica volver a poner familias en sociedad, porque sin familias no se aprende a portarse bien. Y volver a poner centros de enseñanza, de educación, donde se enseñe a portarse bien, etcétera, etcétera. Y una religión que te enseñe a portarte bien. Pero luego el tercer punto del político, como digo, es el técnico artístico. El político, en su aspecto técnico artístico, lo que tiene que saber es retórica. La retórica tiene una parte de técnica. Si ustedes leen, por ejemplo, las instituciones de Quintiliano, Quintiliano era un antepasado nuestro, un hispano de Calahorra, que escribió un libro del siglo I precioso sobre las instituciones retóricas. No ha avanzado mucho la retórica desde entonces, porque era tremendamente completa, ¿no? Pero luego además tiene que, si puede, tener también una cosa que es la más difícil de todas. Los que estudian estética explican lo que significa el contraste de colores para que combinen bien, cómo se manejan los volúmenes, etcétera, ¿no? Cómo puedo combinar bien las notas y cómo se combinan mal, eso es. Pero todos dicen, existe un concepto muy tremendamente artístico, estético, y que es muy importante para el gobernante, que es la gracia. No gracia en el sentido de humor, de chiste, que también, pero es una cosa que es muy difícil de definir. ¿Por qué dices este mueble tiene gracia y en cambio dices este mueble está bien hecho, tal, pero es lo que los británicos llaman esa cosa indefinible que se llama el touch, el toque. El carisma también es una forma de eso, ¿no? Entonces, el toque con el cual un político puede conquistar a la gente o perderla, si lo tiene o no lo tiene, por ejemplo, una representación en el espacio y otra en el tiempo. ¿Qué es el toque en el espacio? Ese es un saber en el que, a mi modo de ver, las mujeres son mejores que los hombres. Me refiero siempre en general. Yo creo que hay otras cosas en que nosotros somos mejores, porque el feminismo ya me está empezando a preocupar, porque una cosa es que seamos iguales y otra cosa es ya que te machaquen. Entonces, nosotros también tenemos cosas buenas, pero una de las cosas donde las mujeres yo creo que suelen tener más vista que los hombres es en una frase que siempre que le decía a mis hermanas decía yo, ¿qué quiere decir? Hasta que me di cuenta de su profundidad. Saber estar. Eso es el toque en el espacio. Porque el espacio no es solo el espacio físico, es el espacio psicológico, es el espacio cultural, es el espacio espiritual. Hay gente que donde está mal colocado. A una tertulia de pronto se coloca donde no le corresponde y se pone a decir idioteces y te ha estropeado la tertulia. No sabe estar. Como el mal futbolista, que está, a lo mejor es un genio como fuerza física, etcétera, pero se coloca mal. ¿Qué pasa entonces con el saber estar? Que puesto que hay una relación profunda entre espacio y tiempo, hay también
una traducción del toque en el tiempo, que es muy bonita, que los griegos tienen toda una filosofía acerca de eso y le llaman el tiempo cualitativo, o en griego kairos, y en español oportunidad. Hay tiempos oportunos y tiempos inoportunos. Está ella trabajando emocionada en su despacho y entonces llega él con unas flores y se declara. Pero por favor, o sea no, tú no tienes sentido la oportunidad, tú eres un fifiriche, tú eres un idiota. No has elegido el momento oportuno. Pues bien, tanto el saber estar como el momento oportuno son el toque, y ese toque es la gracia, que es indefinible, pero que es importante para todos y sobre todo para el que gobierna, porque gobernar es colocar cada persona en el sitio que le corresponde y armonizar los tiempos de las personas que trabajan contigo. El gobernante tiene que ser un arquitecto y un director de orquesta. Hay gente, el ejemplo más típico ahora, que después de la política lo más importante es el fútbol, hay entrenadores que tienen 20 jugadores buenísimos y juegan fatal, y entonces protestan, es que mi gente no sabe jugar, tal y tal, y llega un buen entrenador, el que jugaba de extremo lo pone de defensa, el que jugaba de medio lo coloca de media punta, tal, y de pronto el equipo funciona de maravilla, porque ha sabido colocar a cada uno en su mejor sitio. Hay directivos empresariales que en cuanto que uno no funciona lo echan. No, búscale el sitio. Entonces, el que gobierna tiene que tener la gracia del espacio, pero luego tiene que ser director de orquesta. Las empresas funcionan muy mal cuando los tiempos de la gente que trabaja en ella no están armonizados, o cuando le estás pidiendo a la gente que suene más deprisa de lo que debería, o más despacio, o cuando haces sonar muchos violines pero poco viento, pocas trompetas, o cuando los haces sonar de manera disonante. El manejar los tiempos es sabiduría de gobierno, importantísima. Termino de verdad, porque ahora sí que ya me he pasado 3 o 4 minutos, perdónenme. Termino, estamos en una escuela de negocios haciendo una comparación. Uno que fue presidente de la República de Portugal y que es un gran tipo, el teniente general Ramallo Eanes, me regaló un libro de un general francés, que era un libro para escuelas de negocios, en el cual él, que había estudiado el arte de la guerra, descubrió que en las escuelas de negocios hablaban tanto de estrategia porque estaban repitiendo lo que el arte de la guerra había estudiado desde hace siglos. Y efectivamente, un buen general gana una batalla por muchas razones, hay muchas, pero al menos hay 2 fundamentales, que es saber colocar a sus tropas y saber moverlas en el tiempo oportuno. Muchos que han tenido un punto de partida en la batalla desfavorable, la han convertido en favorable por saber esas 2 cosas. Para saberlo hace falta el toque de gracia, pero también hace falta haber estudiado estrategia militar y tener virtudes, porque si a lo mejor has estudiado estrategia militar e incluso tienes un poco de gracia, pero tienes miedo porque te falta la virtud de la valentía,
a lo mejor no te atreves a hacerlo y pierdes la batalla. Bueno, muchas gracias. Rafael, Sí. es una escuela de dirección, esta no es una escuela de negocio. Ah, perdón. Sí, escuela de dirección de la Universidad de Pilar. Perdón. Entonces retiro lo dicho. ¿Desde qué momento? Desde el momento que dije escuela de negocios.